¿Qué tal? Bienvenidos al club. Previa especialísima con enviado especial ya directamente en Londres. Toca la vuelta de las semifinales, un puesto en la final de Budapest en juego Arsenal, Atlético de Madrid. Y ya desde Londres, desde su hotel, Pascual Ruiz, esto es Atleti. ¿Qué tal? Muy buenas. Puede ser Londres, puede ser Madrid, puede ser muchas cosas. Sí, las 3.000 Eh, viviendas también puede ser. Puede ser las 3.000 viviendas como en Sevilla. Hay que decirle a la gente que esto se está grabando literalmente el lunes por la noche. O sea, ya estamos literalmente el lunes para Nacho, para mí todavía no. Ha sido una odisea, pero estamos aquí porque el Atlético de Madrid está a 90 minutos de jugar su cuarta final de la Champions. 90 minutos, ya empiezas con duras declaraciones. ¿Van a ser 90? Hombre, yo voy al tiempo reglamentario. Puede haber más, pero en principio está a 90 minutos. Está como mínimo a 90 minutos de jugar una final. Lógicamente, partido especial. La temporada, entre comillas, se acaba aquí en cuanto a objetivos grandes. Llegar hasta aquí ya ha sido un logro, ¿no, Pascu? Sí, de hecho, yo venía pensando, el avión se me ha retrasado 2 horas, o sea que he podido pensar muchísimo, muchísimo conmigo mismo. Y yo venía pensando que es de las 4 semifinales que ha disputado el Atlético con Simeone, para mí es la más meritoria de las 4, sin duda. Creo que en la 13-14, la 15-16 y la 16-17 era un equipo más hecho. Era un equipo que en todos esos años compitió con rivales de mucho nivel. Y creo que era un equipo con una idea desde el primer día. Y creo que este equipo, si hacemos un poco de balance, hablamos de que le costó mucho. Creo que fueron 6 partidos los primeros sin ganar. En octubre, noviembre se hablaba de que este equipo pues, parecía que no iba a competir por nada. Y hemos llegado a mayo, que es donde se decide todo. Y el Atlético de Madrid está a un partido de una final de Champions. Entonces, yo creo que es, sin duda, de las 3 veces anteriores, esta la cuarta, la más meritoria para este Atlético de Simeone. Y bueno, aquí te juegas todo. Simeone ya lo dijo, se apostó todo a los 2 títulos. El propio Mateu también lo dijo hace poco, que se han priorizado competiciones. Y lo primero, disfrutarlo, porque hace 9 años que no se disputan unas semifinales de Champions. Y evidentemente pelearlo, porque el Atlético de Madrid ya ha demostrado que al Arsenal le puede ganar. Bueno, desde luego no sé si la más meritoria, pero sí la más inesperada. Y como tú dices, el pozo del partido de ida fue que el Atlético de Madrid no solo le puede ganar al Arsenal, sino que incluso debió hacerlo. No sé si esperas un partido similar al de la ida ahora en Londres. Bueno, espero sobre todo otro Arsenal. Porque es verdad que es su estadio, es verdad que dudo que el planteamiento sea el mismo. Yo creo que Arteta y todos los jugadores del Arsenal buscaban traerse un resultado positivo. Evidentemente, si hubiesen ganado, lo habrían celebrado igual, pero yo creo que estaba planteado a 180 minutos. Creo que el Cholo también. Creo que ninguno de los dos equipos se quiso equivocar. Creo que fue un partido donde fue más, seguramente, estratega, ¿no? De lo que fue el PSG Bayern de Múnich, ¿no? Fue mucho más a no equivocarse. Y creo que ambos querían llegar aquí, querían llegar a estos 90 minutos con todo por decidirse. Pero yo espero otro Arsenal, espero un Arsenal seguramente que presione más, sobre todo los primeros minutos, que en ataque proponga más, porque es verdad que para mí, analizando los 90 minutos, tampoco generó demasiado sobre la portería de Oblak más allá del penalti. Entonces sí que creo que por ese lado vamos a ver un Arsenal, vamos a decir, más torbellino, ¿no? Que te va a generar, yo creo que mucho más problemas. ¿Y qué Atlético de Madrid esperas? ¿Uno que trate de hacer lo mismo o esperas algún cambio? Bueno, yo creo que se va a parecer más el Atleti a lo que vimos en la ida que el Arsenal. Creo que el Atlético no se va a equivocar, sabe el escenario que hay, sabe los jugadores que hay. Yo creo que el Cholo, desde el post del otro día ante el Arsenal, valoró mucho el hecho de que a un partido largo, seguramente el Arsenal tenga un banquillo que puede ser más decisivo si hace falta que haya, digamos, que tengas que cambiar el partido. Entonces, yo sí que espero un planteamiento similar. De hecho, espero un 11 más o menos similar. Podemos luego hablar alguna pieza concreta, pero yo creo que el Atlético de Madrid va a seguir el mismo plan, no equivocarse, no cometer errores. Ya vimos que un medio error, vamos a darle medio error
a Hansko y medio error a Maquiele te hizo que te pusieras por debajo. Entonces, yo creo que la eliminatoria va a estar ahí. Ya se ha demostrado. La eliminatoria estuvo en 2 penaltis y medio, que el último lo quitó el VAR. Entonces, yo creo que Simeone va a venir con ese planteamiento y ya sabe que el Arsenal con muy poquito te puede marcar. Ya lo vivió en la fase de liga también. Pasando a nombres propios, que ya me lo estabas pidiendo. De entrada, hombre, se marchó lesionado del primer partido, ni siquiera viajó a Valencia. Uno no se imagina este partido sin Julián Álvarez. Hombre, yo no me lo imagino sin ninguno de los que salieron tocados. Ya desde la manera de que lo dijo Simeone en la zona mixta, después del otro día, él mismo decía que no se veía sin ellos. Es verdad que todavía no conocemos la convocatoria, es verdad que todavía no ha hablado el Cholo, que es verdad que hablará mañana, hoy, para la gente que esté viendo esto, pero yo sí que creo que tanto Julián como Juliano como Sorloth me sorprendería que no estuviesen. Especialmente un poco, o sea, me podría creer Sorloth, porque es verdad que es más raro que él sienta algo calentando, y ya el otro día le vimos que cuando marcó gol ante el Athletic Club se le vio un poco renqueante. Entonces se puede entender que a lo mejor es un poco más que lo de Juliano y Julián. Pero vamos, yo espero, vamos, si me hablas de Julián, este partido, si hay un partido para forzar, no sé cuál va a ser. No creo que sea el del Celta de Vigo o el del Girona. Hombre, esperas que las únicas bajas sean, por tanto, Josema Jiménez, Pablo Barrios y Nico González, los 3 jugadores que en este momento están lesionados. El resto, como decías, Juliano, Sorloth, Julián son duda. Bueno, al final para la ida llegaron como dudas Lukman y Janko y 90 minutos cada uno. Es verdad que no ha jugado ninguno de los dos en Valencia, y también te quería preguntar por otro factor que podría alterar un poco el 11. Baena tampoco jugó ningún minuto en Valencia. ¿Crees que tiene opciones de ser titular en caso de que alguna de estas dudas, Sorloth, Julián, Juliano, no estén disponibles? Hombre, obviamente, si alguno de esos jugadores no está, Baena es, digamos, el jugador número 12 ahora mismo, ¿no? Cualquier baja en el último tercio de campo, todo señala a Baena, porque además Baena viene en una línea un poco creciente, ¿no? Viene creciendo, viene bien, viene mostrando una mejor versión. Entonces yo sí que creo que, y más con la lesión de Nico, que hablábamos ya en la previa anterior que Nico podía ser titular, y de hecho tenía pinta de que iba a ser titular con el Arsenal, pero al final esa lesión muscular le dejó fuera. Evidentemente yo ahora mismo le veo como el jugador número 12. Creo que cualquier posible baja o cualquier jugador que no está al 100%, todos los focos van a apuntar a Baena, y estoy convencido de que el Cholo será el primero en darle la oportunidad a Baena si alguno falla. Pues no sé qué decirte, ¿eh? Porque precisamente en el partido contra el Valencia salen 2 nombres que se reivindicaron, que son, digamos, elegibles dentro del once titular, porque Simeone ha confiado en ellos para partidos importantes para salir de inicio, que son Robin Lenormand y Nahuel Molina. Llegan los dos con la flechita para arriba, sobre todo Nahuel Molina, que está, bueno, sorprendiendo mucho con esos disparos desde fuera del área. Tuvo uno precisamente contra el Arsenal, ese tirascazo contra el Valencia, la verdad que ha llamado mucho la atención. Seguramente fue el mejor jugador del Atleti en ese partido, y fíjate que a mí me cuesta regalarle elogios a Nahuel Molina. Y luego un Robin Lenormand que está creciendo mucho, que puede propiciar, como en la segunda parte, que Pubil cambie el lateral, adelantar la posición de Llorente, que fue además la maniobra con la que el Atleti creció en la ida. No sé si les das algún tipo de chance para repetir fórmula en el caso de Lenormand, o bueno, apostar por Nahuel Molina en vez de por Baena. Es que en ese caso, es que yo creo que el Coque Cardoso ahora mismo es inamovible. Entonces, la única, digamos, un escenario para hacer lo que tú planteas sería que Juliano no jugase, Claro, claro. que tampoco viene en buen nivel, es decir, por decisión técnica, no por decisión de lesión, podría ser que Llorente fuese por la derecha. Eh, yo creo que siendo titular el otro día Molina, por ejemplo, y viendo los que descansaron, lo lógico sería pensar que repetiría un poco lo de la ida. Es verdad que Juliano no viene bien, de hecho parecía que no iba a ser titular contra el Arsenal. Yo creo que es la única que podemos dejar abierta. Incluso la podemos dejar abierta con Baena por la derecha, que también podría ser una opción, que o Griezmann en una banda y más Baena por dentro. Pero yo creo que es la única. Si no, yo sí que creo que el Pubil, Hansko, Ruggeri, Llorente me parecería raro de mover, sobre todo porque en el doble pivote, Coque Cardoso, Lukman por la izquierda, también me parece raro. Entonces, la única duda para mí es Juliano sí, Juliano no. Si Juliano no, es muy posible que a lo mejor vamos a Llorente arriba. Si Juliano sí, yo creo que el 11 está
está bastante definido, salvo sorpresa. Y como nunca acertamos, pues seguramente no acertaremos esta tampoco. Bueno, en cuanto a fórmulas y cosas que repetir del partido anterior, una de ellas es claramente, bueno, que el primer tiro a puerta del Arsenal llegó en la segunda parte, muy entrada la segunda parte con ese lanzamiento de Mosquera y que, bueno, lanzó un córner nada más el Arsenal, siendo una de sus principales armas. Eh, Consiguió el Atleti, digamos, controlar a su rival. Entiendo que propiciar pocos saques de esquina va a ayudar al Atleti y entiendo que, bueno, el Arsenal le va a poner más difícil eso de recibir el primer disparo a puerta tan tarde y Oblak va a tener que emplearse porque el Atleti, en ciertos momentos por lo menos, va a sufrir. Hombre, lo normal es que sufra más de lo que haga sufrir al Arsenal. Entendemos que lo que hemos dicho al principio, el Arsenal, esos momentos donde puede hacer daño, donde detecta que está haciendo daño, aquí los va a aprovechar ante su gente. En el Metropolitano veíamos que era más un control para no recibir daño. Aquí yo creo que va a ser un control para hacer daño en el caso del Arsenal. Y ese hacerte daño también te lleva a, evidentemente, que esos saques de esquina sean más numerosos, porque te van a atacar más, porque tú vas a tener que tener situaciones más exigentes. Entonces sí que creo que por eso hemos dicho, yo creo que el Arsenal va a ser muy diferente. Yo veo un Arsenal mucho más ofensivo o por lo menos que va a gestionar las jugadas de ataque de otra manera. Yo creo que en el Metropolitano las gestionó para no equivocarse, para no dar una salida al Atlético de Madrid. Creo que en Londres, sobre todo los primeros minutos de ambas partes o cuando sienta que el Atlético está herido, creo que vamos a ver un Arsenal que te va a llegar más, que va a arriesgar más, que los jugadores de segunda línea van a ser más. Entonces yo sí que creo eh, que por ese lado va a ser muy diferente. Yo creo que el Atlético va a sufrir, todos vamos a sufrir bastante más que en la ida. Va a cambiar alguna de las caras en el Arsenal, seguramente juegue Bukayo Saka de inicio, también Eberechi S, que va también en sintonía a todo esto, pero te quería preguntar, Pascu, la gente se acuerda de la semifinal de 2018, se acuerda de la semifinal de 2014, la de Stamford Bridge, se acuerda de la de Múnich. Pase lo que pase, nunca ha sido fácil y esta vez tampoco lo va a ser. Tú te has mostrado siempre muy optimista y muy convencido de cuál es el final de esta historia. Llegados a este punto, entiendo que estás todavía más convencido. ¿Cómo, cómo me pones la asistencia para que yo pueda abrir el camino? Como si fuera la primera Eh, previa que hacemos. es verdad que quitando un poco el punto personaje, que evidentemente yo en agosto no podía saber o intuir que este Atlético de Madrid iba a llegar a una final de Champions, obviamente. Eh, Sigo pensando, y lo dije en la última tertulia con Rubén, que el Atlético de Madrid no es favorito, creo que el Arsenal es favorito, creo que el Arsenal es un equipo más hecho esta temporada, desde la primera jornada viene en una misma línea, ha tenido sus bajones, porque en una temporada larga pasa, pero creo que es más equipo, está más formado que el Atlético de Madrid. Pero sí que creo también, yo por ejemplo, si es que soy el mejor ejemplo, yo estoy aquí como aficionado y he venido un domingo jugándose el partido el martes. ¿Que me habría gustado venir de otra manera? Pues obviamente, pero creo que es una situación en la que hay que acompañar al equipo. Ya no digo acompañarle para estar en la final, que ojalá el Atlético de Madrid gane al Arsenal, ojalá el Atlético de Madrid vaya a la final y ojalá el Atlético de Madrid sea campeón de Europa. Eso lo deseamos todos. Pero es que en la última semifinal no estaba ni en la universidad. Yo estaba en el Calderón con mi hermana y ahora estoy 9 años después en la semifinal, la siguiente, no ha habido más en todo este camino en Londres. Entonces, creo que es un partido para disfrutar. Entiendo que mucha gente, si no se consigue, y repito, lo normal es que no se consiguiese pasar, creo que mucha gente va a querer arder todo, va a hablar de fracaso que el Atlético de Madrid no gane la Champions, van a señalar aquí, aquí, allí, hablo de dentro y de fuera, es decir, eso mucha gente lo lleva tiempo deseando, pero lo que hay que hacer para mí es disfrutarlo. Y yo lo digo, yo estoy aquí porque si no se podía hacer como periodista, como aficionado tienes que venir y tienes que acompañar al equipo, no sabes cuándo van a ser las siguientes semifinales. Es que viendo el tiempo, las siguientes semifinales lo mismo tengo 2 hijos y un matrimonio a mis espaldas. Es que no sabemos lo que puede pasar. Bueno, Entonces yo creo conociéndote, que también hay que ser optimista con eso. bueno, 9 años son muchos, son casi una década, Sí, ¿eh? sí, Son sí. casi una década.
Entonces, yo creo que hay que disfrutarlo. Independientemente de lo deportivo, independientemente de lo futbolístico, independientemente del 11, no sabemos lo que va a pasar. No, no juegas tú, no juego yo, no juega Rubén, Por suerte. no juega nadie. Pero yo estoy aquí para disfrutarlo y yo por el camino lo que iba pensando es, o sea, unas semifinales de Champions. O sea, puedes estar otra vez en una final de Champions League que yo hace 15 años pensaba que el Atlético de Madrid no estaba ni para pelear con el Zenit de San Petersburgo. Y ahora estamos aquí hablando de si qué tiene que hacer el Atleti para pasar. Yo decirle a la gente, que estas previas además la ven sus miles de personas, que lo disfruten, que esto no va a volver a pasar a lo mejor en unos años. Puede que pase el año que viene, pero lo normal es que no, porque hay muchos equipos mejores que tú y que se refuerzan también muy bien. Y a disfrutarlo. Y ojalá el Atlético de Madrid pase, ojalá el Atlético de Madrid gane 20-0, ojalá en Budapest todos ya miremos Neptuno, pero lo primero que hay que hacer es disfrutarlo y siendo conscientes de que esto no es lo normal, no es lo habitual y que estamos aquí para pasarlo bien. Estamos aquí para pasarlo bien y para hacer previas. Y como nos queda una, pues en esa una ya haremos la traca final. En esta de momento lo dejamos todo un poco más abierto. Hay que dejarle a la gente que sepa que el 29 de mayo tendrá otra previa donde hablaremos de cómo puedes evitar que te goleen en la final de la Champions League contra PSG o Bayern. Pero bueno, decirle a la gente que disfrute, que yo he venido para disfrutar, pase lo que pase, Nacho, lo vas a disfrutar hasta el final, que ya veremos lo que pasa. Y eso es lo que tiene que hacer la gente. Que vea a Rubén, que va a hacer un su especial, súper guay, y es que es una fiesta. Es que esto es una fiesta. Al final hay que tratarlo como tal, como una fiesta que se ha currado el club. No hay mañana. No hay mañana, Pascu. Esa es la realidad. No importa ni todo lo que ha pasado hasta ahora, ni lo que hay por delante. Importa lo que ocurra desde que pita el árbitro hasta que pita el final. Y hay que darlo Hasta todo. que pite lo que, hasta que pite lo que sea, los 90, los 120, los penaltis, me da igual, obviamente todos no estaremos contentos si no se logra, pero sí que yo, bueno, ya lo analizaremos, pero, joder, es que estás entre los 4 mejores de Europa. Es que por el camino te has cargado al líder de la Liga Española. Y para llegar a la final te tienes que cargar al líder de la Premier, que está haciendo su mejor temporada en 20 años, seguramente. O sea, Que no ha perdido no un es partido en fácil la Champions hasta ahora, y ninguno. no ha perdido un partido en la Champions. O sea, es dificilísimo. O sea, entiendo que hay gente que se cree que esto es lo normal y esto es lo que el Atlético de Madrid tiene que hacer siempre, pero que no. El Atlético de Madrid tiene 8 o 9 equipos mejores, mucho mejores que él en Europa, pero el que está entre los 4 mejores es él. Y ojalá estemos aquí esta semana para decir el Atlético de Madrid está a 90 minutos de ser campeón de Europa. Pero eso ya no dependerá de nosotros, dependerá de lo que dicte sentencia del terreno de juego, que al final aquí es lo que importa. Eso es. El Atleti empezó siendo una cosa y ha crecido unas cuantas tallas hasta convertirse en lo que es ahora. Por lo cual hay que medir también ese crecimiento, pero sobre todo, como dices, disfrutar y dar el todo por el todo. Que no quede la sensación de que ha sido por no haberlo dado todo en el campo. Que descanses, Pascu. Sin comida, sin cena, un termo aquí que me voy a apretar un café con leche como cena, pero todo por el Atleti, lo que haga falta. O sea, y que no juegue en China o por ahí, que ahí Sí, estaremos haciendo no la había previa. sido nunca a Londres y en esta temporada ha sido 3 veces. 3 veces. Debuté en el Emirates, en esa tribuna, y el Atleti se juega todo en el Emirates. Yo no creo en las casualidades. Creo que el destino nos tiene preparado algo. Veremos si bueno o malo, pero algo tiene preparado. Quieto no se va a quedar. Muchísimas gracias, Pascu. Y para hablar un poquito más del rival, voz especializada del fútbol internacional en Radio Marca, Luis Molinero, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿Nervioso? bueno, a ver, lógicamente, partido grande, está todo el mundo en el Atleti muy expectante, alguno nervioso, que no son lo mismo, pero bueno, se mezclan las cosas y bueno, partido que también lógicamente tendrá así a mucha gente del Arsenal, ¿no? Solo han jugado una final de la Liga de Campeones en su historia Mm. y bueno, es verdad que tienen el tema de la Premier también, pero la Champions, jugar una final de la Champions es algo muy importante y que no se ve todos los días tampoco en el caso Gunner.
Por supuesto, es un equipo que mueve masas, es un equipo que no es el Manchester United, no es el Liverpool, pero el Arsenal ha creado una gran tendencia en los años 90, cuando llegó Arsène Wenger, con una política un tanto diferente, y es un poco como el equipo que se ha quedado ahí, ¿no? A las puertas de poder ganar diferentes títulos, a las puertas de poder ganar la Champions League, y ahora, en el momento en el que tiene a Mikel Arteta, está en ese periodo, ¿no? En el que le falta dar ese pasito para convertirse en el gran equipo en Inglaterra y luego consolidarlo en Europa. Hablamos del equipo que es ahora mismo el líder de nuevo de la Premier League, el equipo que ha sido el mejor de toda esta Champions League y que en los últimos meses, en las últimas semanas, pues ha habido una consecución de derrotas bastante dolorosas, especialmente contra el Manchester City, las cuales pues ha llevado un poco a cierta desilusión, cierta preocupación por la afición Gunner de que a lo mejor se puede caer todo en apenas un mes, aunque en el último partido, de nuevo la afición del Emirates se ha vuelto a ilusionar, ha vuelto a encender un poco esa llama, pensando en el partido frente al Atlético de Madrid, con la muy buena imagen que mostraron en la victoria frente al Fulham. Un partido con goles, un partido en el que además la diferencia a favor está en beneficio del conjunto Gunner en lugar del Citizen, y eso claro que al final pues todo le favorece a un Arsenal que parecía que hace un mes estaba prácticamente ya más que decepcionado, ¿no? Zozobraba un poquito ese barco del Arsenal, se vio en la eliminatoria contra el Sporting de Portugal, resulta con tan solo un gol en los dos partidos. Bueno, yo creo que a la gente del Atleti, porque me lo han preguntado varios, les ha sorprendido un poco el papel que jugó el Arsenal en el Metropolitano, ¿no? Se esperaba mucho Sí, más, un sí, sí. Arsenal mucho más abierto. Bueno, esta etiqueta de boring Arsenal que se le vuelve a poner al conjunto Gunner está justificada, es una tendencia que viene de los últimos meses, o bueno, crees que es una cosa que va a cambiar, que va a haber un Arsenal bastante diferente en el partido de vuelta en el Emirates. Yo creo que vamos a ver un Arsenal parecido al último partido de Premier frente al Fulham. El encuentro va a ser en casa. El retorno y la recuperación de Bukayo Saka ha sido vital en el conjunto de los Gunners, porque Bukayo Saka juega a otra velocidad y hace que el Arsenal juegue a otra velocidad, y eso se acaba marcando. Y yo creo que al final el boring Arsenal es verdad que sí se entendía, ¿no?, en las últimas semanas, pero creo que ha venido por una consecución de varias cosas. En primer lugar, porque varios de los jugadores estaban lesionados, estaban en ese parón FIFA. Hubo una serie de lesiones de forma consecutiva en la que todos sus principales jugadores se habían caído, ¿no? Y Y eso a alguna cualquier equipo. sospechosa, que con alguna se decía que no era tal, no era tanta lesión. Obviamente, para una situación en la que se puede encontrar el Arsenal, pero quieras que no, bueno, pues corta un poco, ¿no?, la racha que podía tener el Arsenal. Le ha hecho daño esa falta de preparación física, y luego también a nivel mental, sí hemos visto un Arsenal que conforme ha ido pasando la temporada ha empezado como un tiro, lo ha ido ganando todo, con un juego del balón parado único en el mundo, pero a partir de ahí el rendimiento del Arsenal ha ido bajando constantemente. Era muy difícil mantener el de principio de temporada, pero ha ido bajando constantemente, y ya vemos como el Manchester City pues al final ha empezado de una forma complicada, diferente, pero en el último tramo de temporada siempre acaba subiendo esa pendiente, y ahora el Arsenal pues yo creo que ha tenido ese bajón de rendimiento, ese bajón que también ha afectado en cuanto a lo psicológico, y que se ha consolidado, yo creo, en los partidos, especialmente en los de Copa frente al Manchester City. El haber caído en la final de la Carabao Cup, el luego haber caído también en los cuartos de final de la FA Cup frente al Southampton, equipo de segunda división todavía, volver a enfrentarte al Manchester City en la hora de momento H, que era el clave en el que no podías perder y acabas perdiendo. Y bueno, es un poco como la tendencia histórica, ¿no?, de que el Arsenal en los últimos momentos siempre le acaba pifiando, por no decir otra cosa, y de momento ahora es verdad que este fin de semana parece que hay de nuevo brotes verdes, y parece que esa puede ser de nuevo la versión que veamos del Arsenal frente al Atlético de Madrid, ya no solo con Bukayo Saka como estrella, sino un Víctor Gyökeres que también se había dudado mucho sobre él, sobre el precio que se había pagado, y al que yo creo que le ha venido bien la lesión de Mikel Merino también, de alguna que otra forma, y luego, por ejemplo, en el centro del campo la irrupción de Miles Lewis Kelly,
que es un chico del cual ha dicho Arteta que ha sido muy injusto con él, porque lo ponía de lateral izquierdo, no era un lateral izquierdo, en el centro del campo ha sido de lo mejor en ese partido frente al Fulham, pero se espera y se supone que en ese doble pivote titular frente al Atlético de Madrid los intocables sean Declan Rice y un Martín Zubimendi, que ha empezado también muy bien, pero que también se ha notado un poco ese bajón de rendimiento. Martín Zubimendi, que bueno, sería uno de los pocos que han rotado verdaderamente en este fin de semana contra el Fulham, porque uno dirá, bueno, hay varios jugadores que no coinciden, principalmente Saka y ese, te diría que no son rotaciones, son casi más ponerles a tono, ¿no? Primero porque le necesitaban para ganar al Fulham y segundo porque son jugadores que, bueno, venían de un pequeño parón, Saka más largo por una lesión, ese tuvo algunos problemas físicos, necesitaban un poco de rodaje también para llegar a esta eliminatoria. Y hablabas de Saka. Mi sensación es que también cuando juega Eberechi ese, también cambia mucho el equipo. Son dos de los jugadores por los cuales puede pasar la serie de triunfos del Arsenal. La participación de Bukayo Saka era fundamental, por lo que decíamos, formó parte de los goles del Fulham, y luego el fichaje de Eberechi Eze ha sido un fichaje muy acertado. Al principio Arteta no confiaba en él porque lo tiene un poco como ese jugador diferente, un poco como el patito feo, ¿no? O la oveja negra del Arsenal, ese jugador que se desmarca un poco de la mentalidad que tiene el Arsenal, pero que tienes que dejarle que se inspire en ciertos momentos, porque puede decidirte el partido con una jugada de genialidad, con una acción de visión de juego, y ese jugador creo que incluso ha solapado un poco al Martin Odegaard de los buenos momentos, y que Eberechi Eze le ha quitado la titularidad, y que es una buena dupla el de Eberechi Eze con Bukayo Saka. Eberechi Eze marca en el partido frente al Newcastle, se lesiona en el previo frente al Atlético de Madrid, con lo cual era duda, y luego Bukayo Saka precisamente vuelve en el partido frente al Newcastle, y ahora es donde lo tenemos a tono. Pero sí estoy contigo, son dos claves fundamentales para que el Arsenal carbure, el que funcionen tanto Bukayo Saka como Eberechi Eze. Y en el lado negativo, bueno, se hablaba también de que Martin Odegaard podría perderse el partido. No sé hasta qué punto es una duda hasta última hora, cuánto influye, porque como decías, entiendo que se formará parte de ese centro del campo con Rice y con Zubimendi, dejando la banda izquierda abierta a, bueno, otros nombres. Jugó el otro día Martinelli contra el Atleti, hoy lo ha hecho Trossard. Muchas opciones también para el conjunto Gunner, que es lo que decía un poco Simeone después del partido, que ver los cambios y dice, pero si entra uno que es igual o mejor, es lo que tiene el conjunto Gunner. Teniendo en cuenta que en el centro del campo Rice y Zubimendi son absolutamente intocables, y que luego Bukayo Saka y Eberechi Eze tendrían que ser titulares entre esos 5 del centro del campo, hay un puesto que baila, que es el del extremo izquierdo. Si Martin Odegaard se hubiera recuperado, que no ha jugado frente al Fulham y yo creo que no va a jugar frente al Atlético de Madrid, quizás Eberechi Eze podría pasar a la banda izquierda, poner a Martin Odegaard como media punta y arriba a Víctor Gyökeres. Como Odegaard no jugó el partido frente al Fulham, yo creo que Eberechi Eze se va a mantener en la media punta y que la banda izquierda va a quedar o bien para Leandro Trossard o bien para Martinelli. Yo creo que el partido está más para Martinelli, porque es un jugador más explosivo por la banda izquierda, es un jugador más encarador, es un futbolista que a campo abierto te gana muchos duelos porque es muy rápido, y yo creo que Martinelli le puede ganar ese duelo, porque es verdad que si fuera un partido un poco más estratégico, por ejemplo, como frente al Manchester City, quizás Eberechi Eze hubiera jugado en una banda y se hubiera reforzado un poquito más el centro del campo. Pero teniendo en cuenta que Martin Odegaard quizás no vaya a llegar, y yo creo que no va a llegar, yo creo que al final va a jugar Eze en la media punta y Martinelli en el lado izquierdo en lugar de Leandro Trossard. Las otras dudas estarían en las bandas, ¿no? Pero un poquito más atrás en los laterales. Porque han alternado Ben White y Mosquera en el lateral derecho con la baja de Timber, han alternado en el lateral izquierdo Hincapié y Calafiori. No sé si tienes alguna apuesta por alguna combinación en particular, o si crees que, bueno, puede existir alguna debilidad precisamente por optar por un jugador u otro, ya que, bueno, Saliba, Gabriel Magalhães y David Raya son intocables, insustituibles y muy difíciles de mejorar. Hablamos de un equipo cuyos defensas son todos centrales, incluso los laterales. Entonces, eso te habla un poco de la fortaleza defensiva que tiene el Arsenal, para muchos la mejor defensa del mundo. Si Jurrien Timber estuviera recuperado, sería el lateral derecho titular. Un Jurrien Timber que puede ser central, pero que tiene una profundidad como lateral derecho un poco al nivel de Jules Koundé,
del mejor Jules Koundé, podríamos decir, porque ahora está siendo un poco no es cuestionado, ¿no? en el Fútbol Club Barcelona. Jurrien Timber no se ha recuperado frente al Fulham, no ha tenido minutos, con lo cual yo dudo muchísimo que sea titular o que incluso hasta sea convocado frente al Atlético de Madrid. Eso nos abre dos opciones, o bien Ben White o bien Cristian Mosquera. Cristian Mosquera es un central corrector, es un central por lo cual al final digamos que proteges la banda derecha pero no vas a atacar por ella. Es cierto que al final por delante tienes a Bukayo Saka, que él solo se vale, con lo cual tiene su sentido que metas a Cristian Mosquera como lateral derecho, pero yo creo que en este partido quizás lo más lógico es poner a Ben White para que el equipo tenga más propulsión por las bandas y que Ben White pueda conectar con Bukayo Saka, aunque como te comento, el titular tendría que ser Jurrien Timber, aunque no se ha recuperado. Luego, absolutamente intocables, tanto Gabriel Magallanes como Saliba, para muchos la mejor pareja de centrales del mundo, para mí también. Es verdad que quizás es más tendente al error recientemente Saliba con el balón, recientemente, porque normalmente parecía que lo era Gabriel Magallanes. Gabriel Magallanes es el jugador, el del otro fútbol, digamos, el que te agarra, el que tiene contacto, el que ha tenido un montón de duelos con Haaland de otro deporte que no es el fútbol. De gritarse entre sí y de inflarse a goles de cabeza también. Efectivamente. Y Saliba es un poco más limpio, más central, pues aseado, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, entre Saliba y Gabriel Magallanes ahí no debería haber ningún tipo de problema. Y luego en el lateral izquierdo yo creo que hay dos opciones. No creo que Maes Lewis Skelly juega como lateral izquierdo por mucho que haya hecho un buen partido frente al Fulham, sino yo creo que al final el que va a jugar es Piero Hincapié. Un lateral que también puede ser central zurdo, pero que también es un jugador que por la banda izquierda, si juega Giuliano Simeone, creo que puede corregir más de lo que puede hacer Calafiori. Creo que es más aguerrido, es más agresivo de lo que lo puede ser Calafiori, y yo creo que Hincapié sería el lateral izquierdo, con lo cual, si hablamos de defensas, yo te diría lateral derecho Ben White, lateral izquierdo Hincapié, que no fue titular frente al Fulham, jugó Calafiori, al cual le anularon un gol en un remate de cabeza, y luego ya centrales indudablemente jugarán tanto Gabriel Magallanes como Saliba. Equipo que, bueno, por lo que hablamos, lógicamente tiene la categoría que tiene los jugadores que tiene, es muy difícil de batir, pero no sé si te dejó esta misma sensación que a mí el partido de ida. Son una roca, es durísimo hacerles un gol, pero el momento que les haces uno, ahí entran las dudas. Y no sé si el factor campo ahí les juega a favor o en contra. Es una buena pregunta, porque yo creo que muchas veces se pueden ver con cierta confianza y eso pues también para el equipo que yo creo que tiene que ser el favorito en esta eliminatoria, porque yo creo que el Arsenal tiene que ser el favorito. Hablamos del mejor equipo de la Champions, hablamos del líder de la Premier League, y yo creo que tiene que ser el favorito. Un partido en toda la Champions hasta ahora. Ante un Atlético que en Liga ha competido como ha competido, el Arsenal tiene que ser favorito. Pero sí que es verdad que cuando hay ciertos momentos de debilidad, ciertos momentos de desconfianza, por ahí puede tener sus opciones el Atlético de Madrid, por mucho que se trate de la mejor o de las mejores defensas del mundo. Sobre todo, el factor confianza también con David Raya, porque es verdad que juega muy bien con los pies, pero a veces se confía tanto que a veces comete errores graves. Entonces, cuando hay un momento de presión alta, el propio David Raya puede cometer algún error cuando combina con los centrales, con Gabriel, con Saliba. Yo creo que ese es el momento de mayor debilidad y que cuando el Arsenal ahí se pone por detrás, ya empieza a haber cierto run en la cabeza de los jugadores de atrás que puede minar un poco la fortaleza del conjunto Gunner, pero pese a ello es de las mejores defensas del mundo y posiblemente se trate del punto débil o del único punto débil que tiene ahora mismo el Arsenal en esa faceta. ¿Tú ves opciones para el Atleti? Y si las ves, ¿por dónde crees que pasan? ¿Qué argumentos dirías que tiene el Atlético de Madrid para pasar a la final y llegar a Budapest? Para mí las opciones que pasan son por aprovechar las ocasiones que tengas, porque el Arsenal va a ser un equipo dominante, especialmente en casa. Su seña de identidad es esa, aunque quizás en las últimas semanas pues no se le haya visto el equipo que haya puesto el martillo, que haya atacado por una banda, por la otra, que te genere 1 millón de córneres. Eso sucedía a principio de temporada, ahora ya no tanto, hasta el partido frente al Fulham, y yo creo que las opciones del Atlético de Madrid pasan por resistir y por tratar de responder en las opciones que tiene al contragolpe.
El Atlético en el partido del Metropolitano pudo haber ganado el encuentro, pudo haberlo sentenciado y al final yo creo que la diferencia de calidad se ha notado. Jugadores como Saka, como Eze o como Gyökeres, es difícil que te fallen las ocasiones que principalmente falló Ademola Lookman, que es verdad que hablamos de la gran individualidad del Atlético de Madrid con todo el permiso del mundo, del que para mí es el mejor claramente, que es Julián Álvarez, que yo le podría ver como titular en el partido entre el PSG y el Bayern perfectamente. O sea, lo veo un jugador de esa categoría, pero es que el Atlético tiene que concretar esas ocasiones que en Champions no se pueden fallar. Y creo que por ahí pasan las opciones. Por ahí, o por tener alguna opción de balón parado en la que a lo mejor si juega Sorloth, pues pueda tener algún remate de cabeza, pero es que es el Arsenal que te va a dominar, que te va a atacar y al cual tú tienes que matar en las ocasiones que vayas a tener a la contra o en momentos de presión en los que veas que desde atrás el Arsenal acabe cometiendo algún error y jugar un poco con esa confianza excesiva que suele tener el propio David Raya. Así que para mí el punto principal, un equipo que quiere ir a la final de la Champions, tiene que defender bien el balón parado, pero es que tiene que culminar las ocasiones, que yo creo que tenía que haberlo hecho en el Metropolitano, y marcharte con una victoria al Emirates y decir: nos ha marcado el Arsenal, vamos perdiendo 1-0, pero no estamos muertos, tenemos una posibilidad de prórroga. O ganas por 2 goles o empatas, de decir, mira, empezamos el partido partiendo de un 0-0, que es ahora lo que está sucediendo. Pero si tú empiezas el partido con la renta a favor de lo que tienes en el Metropolitano, eso psicológicamente es algo muy pesado y es algo que hubiera tenido muy a favor el Atlético de Madrid. Lástima las ocasiones que ha fallado. Un equipo grande no puede fallarlas. Veremos. También te invita a no especular. Sabes que tienes que ganar el partido para pasar a la final. Entonces, según se mire, la gente, bueno, tendrá en la cabeza el Emirates en 2018, tendrá en la cabeza Stamford Bridge, tendrá en la cabeza el Allianz en 2016. Bueno, no va a ser fácil, está claro. Tienes que hacer un nunca partido. Lo ha sido, nunca lo ha sido. Tienes que hacer un partido perfecto en defensa. Eso ya para empezar. Porque sabes que el Arsenal, su seña de identidad va a ser atacarte, dominarte, rellenar campo rival, poner centros de un lado, del otro. Eso va a ser lo que vaya a hacer el Arsenal, especialmente en casa. La pregunta es, ¿el Atlético va a poder defender eso bien? ¿Va a poder ser ese equipo fiable en el que el balón parado lo acabe cubriendo? Ahí está una de las respuestas. Y luego ya el poder matar al contragolpe, que si no lo haces, pues obviamente acabas cao. Intentar repetir el partido de ida lo máximo posible, que solo se saca un córner. Tal cual. y en este Tal caso cual. sí que notar las ocasiones que tenga. Va a ser difícil que el Arsenal muestre el partido del Metropolitano, pero si el Atlético hace el partido del Metropolitano va a ser un auténtico encuentro y el Atlético tendrá sus posibilidades de ganar. Yo dudo mucho de que el Arsenal lo vayamos a ver, digamos, un 50% de lo que hemos visto en el Metropolitano. Tengo muchas dudas, realmente. Vamos a ver qué nos encontramos. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias a ti, Nacho, y nada, pues a por una final más que deseada, porque creo que había mirado el dato, tanto Arsenal como Atlético de Madrid son los 2 equipos que han disputado más partidos en la Champions y que no la han ganado todavía. Sí. Así que imagínate 2 equipos que merecen una Champions y el Atlético de Madrid pues también merece una. Así que veremos qué es lo que sucede y no quedan muchas horas ya para su conclusión. Toda la suerte del mundo al Atleti y a ver si se clasifica para la final. Un abrazo, Nacho. A ver si es verdad. El Atleti es el equipo que más ha llegado a la final sin haberla ganado nunca. Hay esa deuda, esa deuda. Así que nada, bueno, y vosotros ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribíos, es completamente gratis y activad la campanita porque eso os avisa de cuándo salen todas las previas, de cuándo salen todos los vídeos, entrevistas y por supuesto de cuándo empieza el programa. 3 horas de Atlético de Madrid a partir de las 5 de la tarde, de lunes a viernes y todos los postpartidos aquí, en el Club de Uría.